el control. ¿Cómo no? Muy bien, terminamos el recreo, como las viejas épocas, ¿no? Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte. Quería recordarles que la semana que viene vamos a hacer una nueva jornada aquí en el Consejo. En realidad es una media jornada para analizar dos aspectos del rol del contador público en el tema penal económico. Uno es el tema de los allanamientos de estudios contables. Como ustedes saben, en los últimos tiempos ha aumentado notoriamente la cantidad de allanamientos a estudios contables y hay todo un mecanismo que tiene este Consejo para convocar a veedores que participan justamente de estos estudios. Así que este va a ser el primer tema que se va a analizar. Y el segundo tema que se va a analizar es el tema del secreto profesional vinculado a distintos aspectos. Un aspecto que es el que de alguna manera se viene con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, un artículo que ha superado todo tipo de embates, 204, que habla de una nueva obligatoriedad del contador público, que es el de efectuar denuncias penales, en determinado tipo de supuestos, uno de los cuales es evasión fiscal, así que es un tema no menor, más los temas de secreto vinculados al tema del lavado, a las actuaciones ante la administración tributaria. Así que bueno, me parece que es una jornada realmente muy interesante para analizar estos temas tan candentes. ¿Continuamos, César? Bien. Las deducciones vinculadas a préstamos no es un tema que está específicamente en la ley, pero en esta coyuntura adquiere nuevamente importancia, porque toda entrega de dinero que hace alguna empresa o algún particular a una empresa, más allá de lo que considere y lo que contabilice la empresa, puede ser tomado no como préstamo, sino como aporte. Y el tratamiento fiscal entre un préstamo y un aporte es muy diferente. Esto empezó a tener mucha relevancia en el 2002 después de la devaluación, donde muchas empresas estaban endeudadas en dólares y ese endeudamiento en dólares con empresas que pueden estar vinculadas, lo que generaba era una diferencia de cambio muy importante y esa diferencia de cambio ahuecaba absolutamente el impuesto y generaban quebrantos también muy importantes. Entonces, en ese momento, AFIP empezó a mirar con una lupa de mucha más graduación esas operaciones de préstamos, a ver si realmente eran préstamos o podían considerarse aportes de capital. Porque si es préstamo, la deducción de las actualizaciones y de los intereses movía el amperímetro de la liquidación del impuesto. Si era aporte, obviamente no. Como decía, esto no está en ninguna norma de la ley, una definición de cuándo es aporte o cuándo es préstamo. Existía hace algunas décadas lo que llamamos la teoría del aporte y la utilidad, que en determinado momento la ley habilitaba a utilizarla. Pero la fuente con que trabaja la AFIP en este tema es el principio de realidad económica.
El principio de la realidad económica está receptado en nuestra ley de procedimiento en los primeros 2 artículos, donde en esencia deja de lado estructuras jurídicas inadecuadas, permite dejar de lado estructuras jurídicas inadecuadas, donde el objetivo es la búsqueda de la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes, cosa que no es fácil, y además considera la situación económica real por sobre cualquier instrumentación jurídica. O sea que más allá de lo que dicen los instrumentos firmados, y si la naturaleza jurídica que le da determinado contrato o determinado vínculo jurídico, lo que permite darle como herramienta muy importante al fisco es ir más allá de esos instrumentos y mirar la situación económica real por sobre todos estos tipos de instrumentos. Es así como hubo un dictamen 21 del 2006, donde AFIP determinó que resulta fundamental dilucidar cuál es la intención, se deja de lado lo instrumentado para ir un poco más allá, y no es fácil, para ver la intención y cualquier relación económica subyacente. Ello con independencia de lo acreditado en las escrituras públicas. Así que el organismo fiscal corre el velo de los instrumentos jurídicos y analiza la real situación empírica de cualquier tipo de operación, básicamente en este caso vinculado a si es un préstamo y deduzco todos los gastos financieros o es un aporte y no deduzco nada. Es así que la Instrucción General 747 del 2005 establece pautas, como es una instrucción, no es una norma de derecho, pautas de aplicación para sus funcionarios con el objetivo de dilucidar, darles algunos elementos para dilucidar si se trata de un préstamo o de un aporte. Y lo que se analiza es si hay algún instrumento público o privado, un dato muy importante, la fecha cierta, porque le da más validez y más fortaleza a ese instrumento, si se establece un plazo de devolución, porque muchas veces los accionistas prestan dinero y nunca la empresa tiene para devolverle ese dinero, y ahí se da cuando el accionista, persona humana, presta dinero en moneda extranjera, ¿sí? Ese dinero que presta en moneda extranjera le genera una actualización. Esa actualización no está grabada para la persona humana y la diferencia de cambio es deducible para la empresa. Entonces ahí es donde hay que tratar de ver si realmente es un préstamo o un aporte. Y uno de los elementos que ayuda a los funcionarios de la AFIP para tratar de dilucidar es, ¿hubo devolución? ¿Hace cuánto que está el préstamo? ¿Ya se restituyó el préstamo? La cuantía de los fondos obtenidos en relación con los activos amortizables, no sé por qué está esa pauta, y la documentación que respalda el ingreso de fondo al país, esto es, si viene desde afuera el dinero, obviamente tiene que venir por la vía oficial permitida, porque si no, obviamente puede ser no tomado en cuenta como un verdadero préstamo. Hay muchísima jurisprudencia sobre principios de realidad económica, muchísima. Podríamos estar toda la mañana de hoy y la tarde analizando todas las cuestiones jurisprudenciales. Tomé solamente las más recientes y las más relevantes. La Corte Suprema de Justicia, hace poco tiempo atrás, octubre del 2017, ratificó respecto al principio de realidad económica que solo puede ser válidamente ejercida por la Administración cuando resulta manifiesta la discordancia entre la sustancia económica del acto o negocio y la forma o estructura de que los contribuyentes le han asignado.
debe darse prioridad, y esto es muy importante, está poniendo la Corte un orden de prioridad. Debe darse prioridad a las estructuras jurídicas utilizadas por los particulares. Este es un fallo, el más reciente que hay al respecto. Me parece que ahí está. Otro fallo no tan antiguo de la Cámara, que en el mismo sentido, lo que determina es que el principio de la realidad económica no puede conducir per se sin la acreditación suficiente de los extremos de hechos relevantes a la prescindencia de cualquier forma adoptada por las partes sin desvirtuar lo establecido por lo que regula una determinada relación tributaria. Porque no respetar esta prioridad lo que genera es que puede afectar una garantía, un principio de reserva o legalidad con menoscabo, obviamente, de la seguridad jurídica. Quiere decir que cuando se intenta aplicar el principio de la realidad económica, entran en pugna dos principios. El de la realidad económica, que es una herramienta que tiene el fisco, y el principio de reserva o legalidad, que son básicamente lo que las partes acuerdan y la voluntad de las partes de instrumentar determinadas circunstancias. Entonces digo, si bien es una herramienta poderosa y discrecional que le da la ley a la AFIP para tratar de dejar de lado lo que se llaman los disfraces jurídicos, dejar de lado esos instrumentos que disfrazan una realidad diferente a lo que dice el instrumento. Entonces, digo, requiere una utilización con extrema prudencia para que esa facultad discrecional no se convierta en una conducta arbitraria. Vamos a el otro tema que es muy importante, de transparencia fiscal. En transparencia fiscal ustedes ya habrán escuchado que la reforma ha metido mano en forma muy intensa y cuando estábamos liquidando el año 2017 ya de alguna manera teníamos que tener el norte del 2018 para todos aquellos sujetos que tienen alguna inversión en el exterior, de tipo financiera o de tipo de renta de alquileres, porque el tratamiento hasta el 2017 era diferente a lo que es ahora para el 2018. Y todo tiene que ver con este título ampuloso que se llama transparencia fiscal. ¿Qué es la transparencia fiscal? Bueno, la transparencia fiscal es la extensión ultraterritorial de la jurisdicción fiscal del Estado. Así está definido en los grandes congresos. Es un avance sobre la personalidad jurídica de sociedades constituidas en el exterior, porque hay sociedades, normalmente los pequeños ahorristas o los grandes ahorristas que tienen algún dinero en el exterior usan algún tipo de estructura jurídica, y cuando aparece la transparencia fiscal aparece como dejarlo de lado esa estructura jurídica que está en el exterior para darle un tratamiento autónomo dentro de la ley local. En jurisdicciones de baja fiscalidad normalmente, y baja fiscalidad puede ser algún país que no sea paraíso fiscal, pero que no grave las inversiones fuera del país donde están constituidas. Por ejemplo, Uruguay, BVI, Estados Unidos mismo. En general, en estos casos, se imputa, el criterio es imputar por lo devengado y que no requiere puesta a disposición. Es decir, no esperar a que se cobre alguna renta o que se genere alguna distribución de dividendos, sino tomar como transparente el resultado devengado, se distribuya o no se distribuya.
En general el concepto es que una persona humana residente desarrolla alguna actividad de tipo pasiva. Pasiva, ya la vamos a definir con más precisión, pero sabemos que son este tipo de rentas financieras, rentas de alquileres, en alguna entidad del exterior, que normalmente la controla. Tiene la disponibilidad de las rentas, incluso si no están distribuidas, porque básicamente la distribución depende de él. Él es el que ordena tal situación. Y en ese caso se imputa básicamente como concepto general por lo devengado. ¿Esto es nuevo? En nuestra legislación no. Existía un régimen de transparencia, pero así como existía era fácil de salirse de este régimen de transparencia, porque requería la radicación en paraísos fiscales. Y la lista de paraísos fiscales se redujo sustancialmente en los últimos años. Y de todas las estructuras sofisticadas que un contribuyente podía armar, con poner en el medio o en algún extremo alguna sociedad que no sea de un paraíso fiscal, por ejemplo Uruguay, por ejemplo Estados Unidos, se salía fácil del régimen de transparencia fiscal anteriormente vigente. Este régimen es mucho más estricto y mucho más amplio. Está tomado para básicamente 3 incisos del artículo 133 de la Ley de Ganancias. Para los transfideicomisos, o sea, personas humanas que tienen estructurado a través de transfideicomisos o tienen estructurado a través de sociedades que no tienen personalidad fiscal en otras jurisdicciones, o a través de sociedades, pero en condiciones de transparencia fiscal. En estas condiciones de transparencia fiscal, la abreviatura que se utiliza es CFC, y para los muchachos de barrio es CFS. CFC, perdón. Ahora, el punto importante es cómo imputo las ganancias de estas rentas. Si yo voy a los incisos del artículo 133, yo lo hago muy sencillo acá para que lo puedan apreciar, lo que dicen cada uno de estos 3 incisos que analizamos, que debe incorporarse el resultado del ente en el ejercicio anual año fiscal de sus titulares, dentro del cual finalice el ejercicio del ente. ¿Qué me quiere decir esto? Devengado puro. O sea, los resultados obtenidos por las estructuras, las sociedades, los trusts, etcétera, debería tomar el resultado, ¿sí? Y ese resultado, en las partes correspondientes a cada persona humana, debería tomarlo en la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Pero después aparece un último párrafo del mismo artículo 133, me dice que la imputación que hubiera correspondido aplicar por el sujeto residente en el país debe ser conforme a la categoría de cada renta, computando operaciones, conversión y alícuota, y acá viene lo importante, como si hubiese sido aplicable de haberlas obtenido en forma directa. ¿Qué me quiere decir? Traducido al castellano, me dice que deje de lado el balance de la sociedad y haga una resonancia magnética de ese balance y trate de hacer operación por operación como si hubiese sido la persona física, en la proporción correspondiente, el dueño de ese portafolio. O sea, una situación totalmente distinta a lo que me dijo el inciso correspondiente. Entonces aparece un conflicto de interpretación, un conflicto que está dentro de la misma ley y también dentro del mismo artículo.
Entonces no podemos aplicar los principios básicos de interpretación. ¿Por qué? Normalmente vemos una norma cuál es de mayor jerarquía. Acá no es un decreto que dice algo diferente a la ley, acá está dentro de la misma ley. No hay una norma posterior, no es que esta es una norma que cambia algo que decía otra ley. Está dentro de la misma ley, dentro del mismo artículo. Y además, no hay una norma específica sobre una general. O sea, lo que establece el 133, ¿sí? Ambos son normas específicas. No hay que ser una es general, la otra es específica. Con lo cual, desde mi punto de vista, creo que lo que quisieron hacer es el último párrafo del artículo 133. Pero en cada uno de los incisos no lo han establecido con mucha claridad. Algunos están pensando en hacer alguna acción declarativa de certeza, a ver cuál de los dos criterios es el vigente. No estoy diciendo que uno es más conveniente del otro, va a depender de cada situación, porque tomar el devengado del balance puede generar que tenga que tomar todas las revaluaciones de los portafolios y pagar en ese momento. En cambio, si tomo como persona física, hasta tanto no venda el producto, no estoy gravado. Es decir, que puede haber situaciones donde en algunos casos convenga devengado y en algunos casos convenga tomar como persona física, como persona humana, cada tipo de operación. Entrando en detalle a los incisos del 133, ¿cuándo se queda dentro de lo que es la transparencia fiscal? Y dentro de la transparencia fiscal salimos de lo que es la distribución de dividendos. Cuando existan evidencias que esos activos financieros se mantienen en su poder o son administrados por los sujetos, comprendiendo qué tipo de instrumentos: los tras revocables, los fiduciantes beneficiarios en un mismo sujeto, o sea, el que puso el dinero y el que es beneficiario del dinero en el mismo sujeto. Cuando el poder de decisión directo o indirectamente para invertir o para desinvertir es de la persona humana, o cuando también, y esto lo agrega el reglamento proyectado, hay control o vinculación conforme a lo que vamos a decir del 133, y para mí esta parte genera un exceso reglamentario. El control o vinculación puede ser individual o conjunta, y esto cambia respecto del régimen de transparencia que decía que estaba vigente antes y que era fácil de salir. Antes había que tener mayoría en cabeza de una persona, ahora la mayoría puede ser individual o conjunta. En todas las entidades que se posea control o vinculación, ustedes saben que los inversores financieros ofrecen siempre estructuras muy sofisticadas, una BBI, después una panameña, después una uruguaya, después un TRAS, o sea, todo esto hace que al final del camino lo que hay que mirar es quién es el beneficiario de todo esto, ¿sí? Y esto es lo que trata de determinar el encuadre de la transparencia fiscal. O sea, también el cónyuge, el conviviente, o cualquier parentesco por consanguinidad o afinidad ascendente o descendente o colateral hasta el tercer grado inclusive. El control o vinculación tiene que ser mayor o igual a 50% del patrimonio, de los resultados o del derecho a voto, o cualquier porcentaje de participación, o sea, ya no me interesa el 50%, cuando posean derecho a disponer de los activos, cuando tengan derecho a elección de mayoría de directores, posean facultad de remover la mayoría, o posean un derecho actual sobre los beneficios del ente. Traducido todo esto, es difícil salirse de la transparencia fiscal. Porque si estamos hablando de portafolios que pertenecen a una familia, ¿sí? Normalmente siempre se tiene el control, siempre se puede poner directores, remover directores, manejar portafolios, decir salgo, vendo, compro, etcétera, etcétera. O sea que todo este esquema está hecho por alguien que conoce el tema.
Y tal es así que conoce que es muy difícil salirse de la transparencia. Un tema generalmente importante es la sustancia o naturaleza de las rentas. Esto es importante porque hasta el régimen anterior, la distancia o la diferencia entre sociedades con actividades comerciales, industriales, operativas fuera de la Argentina o actividades que eran nada más que sociedades con sello de goma y que solo eran sello de goma, pero en realidad hacían actividades pasivas, es muy importante ver cuándo hay sustancia. ¿Cuándo hay sustancia en las rentas que se obtenga? Cuando el ente del exterior no disponga de una organización o medios materiales o personales necesarios para realizar actividad. Quiero decirlo que lo he expresado mal. ¿Cuándo no hay sustancia? No hay sustancia cuando no tengan una estructura que pueda sostener toda la actividad que hacen en el exterior. Y el O está marcado con rojo porque cambia mucho, ¿sí? Porque el O lo vuelve a poner dentro de la transparencia, o cuando sus ingresos se originen en rentas pasivas mayor al 50% de los ingresos del año. ¿Qué quiere decir esto? Si un sujeto en la Argentina, persona humana, tiene una sociedad en el exterior y esa sociedad en el exterior alquila inmuebles, invierte en acciones, en la bolsa, plazo fijo, etcétera, etcétera, pero también hace alguna actividad, ¿sí?, de prestación de servicios o industrial o comercial, se va a considerar dentro de la transparencia cuando las rentas pasivas superen más del 50% de los ingresos del año. O sea que aquellos que estaban pensando en disfrazar sociedades pasivas en sociedades activas van a necesitar tener sustancia, pero no les va a alcanzar con la sustancia. La sustancia es estructura, gente, personal, etcétera, domicilio, cadete, una serie de situaciones. Bueno, las rentas pasivas no pueden superar el 50%, porque si no entramos dentro de la transparencia fiscal. También se considera la baja tributación, o sea, dentro de los parámetros para marcar la línea divisoria entre sociedades transparentes o sociedades no transparentes o operativas que hacen actividades reales afuera, es dónde están radicadas. Si están radicadas en jurisdicciones no cooperantes, las no cooperantes son las que no tienen intercambio de información con la Argentina. Muy pocas quedaron. Hasta Paraguay se acaba de adherir hace pocos días atrás y que no estaba. Radicación en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, o el impuesto a las ganancias ingresado por la entidad, digo la estructura afuera, es menor al 75% del que hubiese correspondido en el impuesto a las ganancias en Argentina. Queda fuera de este análisis las entidades financieras, seguros y fondos comunes de inversión. O sea, con todos estos requisitos, de alguna manera hay como un pulpo que tiene muchos tentáculos que llevan a las sociedades en el exterior que pertenecen a personas humanas en la Argentina hacia la transparencia fiscal. Bueno, en definitiva, ¿cuál es el tratamiento que propone la ley, por lo menos en el último párrafo del 133? El tratamiento es que las rentas imputadas conforme a estas previsiones tendrán para el sujeto residente, la persona humana argentina, el mismo tratamiento que hubiera correspondido aplicar de haberlas obtenido en forma directa. O sea, desconocemos que haya una estructura en el exterior y lo que consideramos es que debemos liquidar el impuesto como si todo esto fuese del patrimonio de la persona humana. ¿Qué vigencia tiene? Para las utilidades generadas
en los ejercicios que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2018 inclusive. Qué problema la trazabilidad, ¿no? Porque todas estas inversiones son dinámicas y normalmente muchas estructuras jurídicas en el exterior, con el régimen vigente hasta el año pasado, no distribuían dividendos para no pagar impuestos a las ganancias. Entonces dejaban engordar las sociedades y no las hacían adelgazar con distribución de dividendos. Bueno, ahora va a haber que hacer una buena trazabilidad de qué utilidad corresponde a cada cosa. Se considera que las utilidades distribuidas corresponden en primer término a las ganancias de mayor antigüedad. Esto es lo que de alguna manera se toma como criterio. ¿Qué inquietudes me genera todo esto? Muchas. Como decía, la trazabilidad. La trazabilidad para tratar de reconstruir absolutamente e imputar correctamente las ganancias. Algo no menor que siempre padecemos en momentos de vencimiento. ¿Cómo hacemos las declaraciones juradas? Porque una cosa era tomar un balance, ver si había distribución de dividendos. Si no hay distribución de dividendos, abrimos un champán. Si hay distribución de dividendos, tomamos el dividendo del balance. Nada más. Pero ahora vamos a tener que reconstruir todas las operaciones. Y hay algunas personas humanas inquietas. Y entran, salen, compran, venden. Y digamos, cada reconstrucción a lo largo del año, ¿cuánto tiempo va a llevar? Un montón de tiempo. Y en algunos casos, quizás el portafolio es lo suficientemente chico que no va a valer la pena el tiempo que lleva reconstruir ese portafolio, operación por operación, con algo no menor. ¿Con qué margen de error? Porque más allá de cómo nos entregan la documentación, leer e interpretar cómo se ganó, qué se perdió y cómo imputo, no es un tema menor. Nosotros siempre para las declaraciones juradas, nosotros los contadores, nos quejamos de los aplicativos. Yo ahora digo, ¿quién va a hacer ese aplicativo? ¿Cómo lo va a hacer? Siempre en las entidades profesionales pedimos que con anticipación, varios meses, no varios días, ni varios minutos, varios meses nos entreguen la versión del aplicativo para ver si podemos aportar. Yo la verdad es que no quisiera estar en el lugar de quien haga el aplicativo de este tema para la declaración jurada del 2018. Y tampoco para la inspección va a ser fácil, porque si va a ser fácil reconstruir, va a ser difícil reconstruir para nosotros, para mí va a ser muy difícil controlar todo esto, ¿sí? Yo creo que la solución, y no digo que sea la más barata en términos de impuestos, es el devengado puro. Eso creo que es lo que de alguna manera puede ayudar a ser más fácil y directamente tomar el resultado del balance de la estructura sobre lo devengado o hacerlo optativo. Hacerlo optativo en casos que no sea de mucha dificultad, utilizar este criterio o la posibilidad de usar devengado, ¿sí? Y esta imagen que voy a poner no es un chiste, no es para reírnos. Este es el estado emocional que vamos a tener y que nos tenemos que ir preparando cuando hagamos la declaración jurada de algún cliente, paciente o víctima que tenga inversiones en el exterior en rentas pasivas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, César. Vamos a continuar ahora con los temas de la modificación de procedimiento fiscal. Acá básicamente Marina va a tocar 3 temas de lo novedoso, que es qué se modificó en materia de la prescripción impositiva en el juicio de ejecución fiscal y las 2 nuevas medidas
preventivas para evitar la evasión fiscal. María. Sí. Sorry. No. Algunos acá me están preguntando por las transparencias, más que transparencias, las filminas, del IDIN. Esto está en el material. No, PowerPoint no. ¿Ah, el PowerPoint no? No. Ah, estaba, claro. Perfecto. Claro, está la parte escrita, diríamos, parte pero no el escrita, PowerPoint. pero no el Perfecto, esto lo vamos a colgar igual hoy en la página del Consejo para que todos tengan acceso a las mismas. Gracias. Bueno, empezamos con las modificaciones que introdujo la 27430 en materia de prescripción. Vemos a un hombre corriendo contra el reloj. Ese hombre puede ser un jefe de determinaciones de oficio, puede ser alguno de ustedes pidiendo una devolución o un reintegro, o vaya a saber qué. Bueno, Cronos nos persigue. La prescripción, sabemos que estamos hablando de la prescripción liberatoria y es la liberación de una obligación por el transcurso del tiempo ante la inactividad del acreedor. ¿Qué se modifica? Expresamente respecto de los agentes de percepción y retención, se introduce el plazo expreso de prescripción liberatoria, que es de 5 años a partir del primero del año siguiente al que debieron cumplir con esas obligaciones. Y el mismo plazo expreso es para aplicar multas a estos agentes. Esto se introduce porque no estaba. Con relación a la repetición por parte de incapaces, es el artículo 64 de la ley 11.683. En este caso, lo que dice el artículo 64 es que no se habilita la dispensa del artículo 2550 del Código Civil y Comercial de la Nación por la falta de representación de los incapaces. ¿Qué es o cuál es el artículo 2550 del Código Civil y Comercial de la Nación? Es el que reemplazó al viejo 3980 del Código Civil. Este artículo lo que dice es que se dispensa, el juez puede dispensar de una prescripción ya cumplida, la prescripción se cumplió, cuando mediaron dificultades de hecho o maniobras dolosas que impidieron el ejercicio en término de la acción. En el caso de los incapaces, el mismo artículo 2550 establece que obviamente es una dificultad de hecho que el incapaz no tenga representante, entonces establece que el ejercicio de la acción, o sea, se va a poder... se tiene que ejercer dentro de los 6 meses a partir del cual cesó la incapacidad o se nombró el representante. Me olvidé de decir, esta imposibilidad de hecho requiere, para poder dispensar del cumplimiento de la prescripción, que se ejerza la acción dentro de los 6 meses del momento en que cesó la causal que impedía su ejercicio. El 3980 eran 3 meses, ahora el nuevo código le agrega 6 meses. ¿Qué nos está diciendo la 11.683? Es que esta dispensa no se aplica a los incapaces cuando no tienen representantes, o sea, no la desconocemos. Citando a mi jefe, que es Eliseo Devoto, diríamos somos inflexibles con los débiles. Pero bueno, yo creo que es para evitar maniobras en el sentido de, bueno, no le nombramos representante al incapaz, entonces prescriben las obligaciones y demás por este tema. ¿Qué pasaba antes de la reforma de la 27430? Más o menos decía lo mismo, lo que pasa es que ahí hubo una modificación más que nada del Código Civil, porque el artículo 64 lo que decía era que no regía las
la causal de suspensión del artículo 3966. ¿Qué decía el 3966 del viejo Código Civil? Que la prescripción corre contra los incapaces que tuvieran representantes, no corre contra aquellos que no lo tenían. Y para los que no tenían se aplicaba la dispensa del 3980. Con lo cual, esta es una adecuación a las nuevas normas, y acá lo importante es el cambio que se introdujo para el caso de incapaces, y con respecto al 2550 es que el plazo para ejercer la acción, una vez que cesaron las causales que impedían el ejercicio, se tienen que ejercer dentro de 6 meses y no dentro de 3, como decía antes. Se agregan causales de suspensión al curso de la prescripción. Una de las causales es cuando la cuestión se somete a la instancia de conciliación que vimos antes. Ahí se suspende el curso de la prescripción. Desde el dictado de las medidas cautelares que impidan la determinación de oficio y o cobro de impuesto. Esto es una respuesta que estamos dando frente a una jurisprudencia adversa, y yo creo que no acertada desde mi punto de vista con relación al ejercicio de la acción. Nosotros entendíamos que cuando esta norma no existía, no había nada, si teníamos una orden judicial que le impedía al fisco realizar una determinación de oficio, cobrar un gravamen, no era que había una imposibilidad de derecho, pero yo tenía una orden judicial, o sea, era un tema jurídico, con lo cual yo no tenía acción. No era que aplicábamos el 3980 y hablábamos de una dispensa, de una prescripción cumplida, lo cual es grave porque estoy admitiendo que la prescripción se cumplió, sino que lo que decíamos era que como no teníamos acción, y es condición para que corra la prescripción que tenga acción, o sea, sin acción no hay prescripción. Y esto operaba como una suspensión. La jurisprudencia no siempre nos dio la razón en este tema, y más que nada fueron fallos con las medidas meramente declarativas por ajuste por inflación y demás, que cuando terminaban eso nosotros íbamos a hacer la determinación de oficio y esto quedaba prescripto aún mediando una medida cautelar. Con lo cual esto viene a despejar dudas o litigios respecto del tema de la prescripción cuando hay medidas cautelares. Y después el viejo tema también de la prescripción abreviada en los procesos concursales. Acá ya no estamos discutiendo el plazo de prescripción, estamos diciendo, bueno, el plazo de prescripción en los concursos es el de la 24.522 para todas las obligaciones. Los jueces comerciales son los encargados de aplicarlo y no aplican la 11.683. Entonces lo que estamos diciendo, bueno, está bien, reconocemos, tenemos una prescripción abreviada de 2 años, lo que pretendemos que se reconozcan son las causales de suspensión e interrupción de la 11.683. Esto en lo que es el fuero de Capital Federal, ya había jurisprudencia positiva con relación a esto, generada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto dicen que la ley 24.522, si bien establece una prescripción abreviada de 2 años, no establece, por otro lado, causales de suspensión e interrupción, y que por lo tanto serían aplicables las previstas en otras leyes o en el mismo Código Civil. ¿Cuándo se reanuda el cómputo de la prescripción en estos casos? En el caso de la instancia conciliatoria, la ley no lo explicita, no sé si lo hará la reglamentación, en definitiva, cuando se da por, calculo yo, concluida la instancia y con qué acto se concluya. Con relación a las medidas cautelares, acá se da un plazo de hasta 180 días posteriores, o sea, la suspensión sigue por 180 días posteriores desde que la medida cautelar quedó sin efecto,
y en el caso de la reanudación del cómputo en los concursos preventivos es desde la cesación de esas causales de suspensión, y va a contar el fisco con 6 meses o el mayor plazo que pudiera restar de cumplir del término de 2 años previsto en el 56 de la 24.522. La ley aclara también que en ningún caso la verificación que se haga con posterioridad se va a considerar tardía a los fines de la imposición de costas. Este es un tema que tenemos en el trámite de los concursos preventivos, porque realmente es una tarea bastante ingrata la del fisco, como abogados del fisco, el participar en los trámites concursales, en tanto que, digamos, somos por lo general uno de los acreedores principales, y cuando llega el momento de la verdad es que podemos llegar a concluir que vamos a los concursos muchas veces a pagar y no a recuperar créditos. ¿Y por qué digo parar? Por esto de la imposición de costas en los incidentes de revisión por el tema de intereses, en el tema de las verificaciones tardías, no solo porque haya, el fisco haya tardado en realizar una verificación por problemas administrativos o lo que sea, sino porque tenemos trámites pendientes, y esos trámites, por ejemplo, en el Tribunal Fiscal de la Nación, no tenemos un crédito líquido y exigible para ir a verificar, con lo cual recién vamos a ir a verificar con la sentencia, y esa verificación tardía que no podemos dejar de hacer, por lo general llevaba costas. Aun cuando se hubiese hecho, nosotros siempre hacemos para evitar la prescripción una verificación condicional del crédito a resultas de la sentencia. Bueno, todo un tema muy complicado, pero cuando después íbamos a verificar, y quizás son montos muy grandes, tenemos una condena en costas, y si hacemos el balance final, a veces es complicado. En el juicio de ejecución fiscal, ¿qué se modificó del artículo 92? Ya es un tratado el artículo 92 de la ley 11.683. Hay una adaptación primero de la norma al fallo Intercorp de la Corte. ¿Se acuerdan el fallo Intercorp, que fue el que declaró la inconstitucionalidad de la facultad que se le reconocía a los agentes fiscales de trabar embargos y tomar otras medidas precautivas, no allanamiento ni demás, pero sí otras medidas, digamos, más suaves, como es el embargo, al agente fiscal o representante del fisco, como se lo llama ahora. Y después se introdujeron normas que permiten la simplificación de los procedimientos. En el marco, como vimos, de la ley 27430 y del gobierno, y acá tuvo mucha participación el Ministerio de Producción, tratar de facilitar al contribuyente, digamos, las cosas para poder salir para adelante, ¿no? En lo que es adecuación del proceso, el representante ahora del fisco tiene que interponer la demanda una vez designado el juzgado, si hay designación, porque en el interior quizás es un solo juzgado. Ahí bajo su firma él puede librar el mandamiento de intimación de pago, pero no ya la medida cautelar. La medida cautelar la va a trabar a través del SOJ, que sigue siendo el mismo sistema, cuando el juez la ordena. Hay que pedir la orden judicial. ¿Qué pasa? Digamos, el hecho de que se tenga que esperar que el juez, que era lo que el fisco quería evitar, la demora del juez en emitir el primer auto y que disponga el embargo de las sumas, ahora juega
en contra, porque necesitamos que el juez también dé la orden de que levante el embargo. Antes el agente fiscal embargaba, pero también levantaba el embargo. Ahora todo eso está en manos del juez. ¿Qué pasa? Esto insume tiempo, las sumas son... esto insume tiempo, o sea, el fisco traba el embargo, entonces, si seguimos el camino de pagar con las sumas embargadas como estaba antes, tenemos que pasar porque las sumas embargadas se dicte sentencia, entonces esas sumas sean transferidas a la cuenta, a la orden del juzgado y después recién a las cuentas recaudadoras. Una vez satisfecho el crédito fiscal y todo lo demás, el juez tiene que dictar la orden para levantar el embargo trabado. Esto insume mucho tiempo. ¿Y qué hacían los contribuyentes que tenían plata más allá de las embargadas? Pagaban y entonces la liberación era más rápida porque no se tenía que hacer todo este procedimiento. Con lo cual se pensó en este sistema, que es todo un sistema informático, todo es apretando botones aparentemente, donde las sumas embargadas por el sistema de oficios judiciales, que es el embargo de las cuentas bancarias, el contribuyente se presenta ante la AFIP, no ante el juzgado, y esto también de manera por internet, se presenta el contribuyente y ofrece a la AFIP pagar con esas sumas. El fisco va a practicar la liquidación de la deuda y si existe conformidad va a pedir el contribuyente le pide a la entidad bancaria donde están las sumas embargadas que las transfiera a las cuentas recaudadoras de AFIP directamente. O sea, vamos por la instancia, todo el tema del pago, en vez de ir por la instancia judicial, se va por una instancia y un carril administrativo para agilizar este tema. Para esto tuvo que haber se modificó la ley donde se le dice al juez que cuando se pide la medida del embargo, también se autorice al representante fiscal que en caso de considerar satisfecho el crédito fiscal, sea el agente fiscal el que pueda levantar el embargo sobre las cuentas. La ley dice que todo esto va a ser mediante un procedimiento informático, o sea, todo va a salir y todo sale por el sistema, tanto la liquidación de los intereses y demás. Y todo esto se hace sin intervención del representante del fisco también, sin perjuicio de los honorarios que tengan que pagarse, ¿no? Pero todo este trámite se hace, digamos, centralmente y por sistema. Esto se reglamentó, está la Resolución General 4262. Lo que está diciendo esta reglamentación, ustedes si entran a la página de la AFIP van a ver un título en la página de la AFIP que dice dación en pago. A mí me cargan ya porque yo me enojo que le digan dación en pago porque estrictamente no es una dación en pago. O sea, si dación en pago es cuando yo pago mi obligación con algo distinto a lo que debo. Si yo debo plata y te pago con una gallina. No, yo acá debo plata y estoy pagando con plata. Lo que pasa es que estoy ofreciendo en pago las sumas embargadas. Y también suena medio ilógico en el sentido que si yo embargué las sumas es para cobrarme de esas sumas. O sea,
Pero bueno, es todo un mecanismo para simplificar y agilizar el levantamiento del embargo, que es lo que traba al contribuyente en su accionar diario, ¿no? Esa herramienta tan eficaz que es el SOC para cobrar, y bueno, sigue entorpeciendo si no hay un mecanismo ágil para levantar el embargo. Se va a visualizar la demanda con fondos embargados en el sistema de las cuentas tributarias. Va a haber una liquidación provisoria de accesorios y honorarios que va a poderse modificar según se cancele la totalidad o no con estos fondos embargados. Si el contribuyente conforma la liquidación, se genera el BEP y la entidad bancaria va a levantar la medida automáticamente siempre que se haya pagado el equivalente a la suma reclamada en el oficio que le llegó. Si no, seguirá el embargo o lo deberá pedir el fisco directamente. Acá hay que tener en cuenta que luego de ofrecido este sistema de pago con las sumas embargadas, no puede modificarse ni desistirse. Se puede utilizar una sola vez por demanda, y si el pago no es total, el representante del fisco puede reliquidar y pedir nuevas medidas precautorias. Esto es un sistema que se crea, ya les digo, sigue el proceso judicial, toda esta parte es extrajudicial. Yo creo que hay jueces que se van a poner contentos en tanto se le aliviana el trabajo. Puede haber jueces más celosos de su accionar, que así como no les gustaba que nosotros trabemos los embargos, esto también se haga todo por fuera del proceso. No sabemos, se ha hablado con algunos de los jueces, a algunos no les gustaba para nada, pero bueno, veremos qué responde la jurisprudencia. Ya les digo, esto se hizo en un marco de simplificación de los procesos, aunque lo ven complicado, aparentemente es todo informático y es apretando botones la solución. Medidas preventivas para evitar la evasión fiscal. En este caso vamos a hablar del artículo 35H, donde se le reconoce a la AFIP las facultades para disponer medidas preventivas cuyo fin es evitar la consumación de maniobras de evasión, y sobre qué se pueden adoptar las medidas, y sobre, dice la ley específicamente, la condición de inscriptos de los contribuyentes, sobre la capacidad para emitir los comprobantes, la habilidad de esos comprobantes para otorgar créditos fiscales a terceros, idoneidad para respaldar deducciones, realización de determinados actos económicos y sus consecuencias tributarias. Vamos a la génesis de esta norma. Nosotros somos un organismo de fiscalización, de recaudación y de verificación y fiscalización de los tributos, con los cuales, si nosotros, si nosotros vemos cuáles eran las facultades que teníamos con anterioridad a la reforma, salvo lo que era la clausura preventiva, no había facultades preventivas, y todo lo que es verificación y fiscalización siempre eran ex post. Esto es lógico dentro de un sistema de autodeclaración, o sea, el sistema de autodeclaración visto además como un complementario al principio de legalidad en materia tributaria, de declarar de acuerdo a lo que la ley dice, no a lo que el fisco entiende que hay que declarar. Con lo cual, después las facultades estaban dadas y concebidas para un ejercicio posterior para verificar o fiscalizar si lo declarado era correcto o no, o buscar a aquellos contribuyentes que no declaran. ¿Qué nos pasa ahora? Y ahora tenemos primero nuevas herramientas para usar.
había situaciones que nosotros pensamos que iban a facilitar, digamos, a dificultar la evasión, como es, por ejemplo, el caso de la factura electrónica. Pensamos que iba a ser la solución o parte de la solución al problema y flagelo de las facturas apócrifas que vive la administración tributaria, y nos encontramos con el paso del tiempo que existen las facturas apócrifas electrónicas. Con lo cual dijimos, bueno, ahora en vez de no existe la imprenta y la factura pasa por la FIP, nos pasa por delante de la cara, algo tenemos que hacer. Muchas cosas se detectan con anterioridad o pueden detectarse con anterioridad y el fisco no tenía facultades, con lo cual empleábamos herramientas, digamos, legales, pero que estaban ahí un poco al filo y algunas no tanto. Si vemos cuando se daba de baja la CUIT en el caso anterior y demás, eran bastante drásticas las medidas. La realidad es que esto se trata de implementar distintos sistemas y de administrar distintos sistemas de negocios, como dice la ley. Y en cada caso se verá cómo se toma la medida y cuál va a ser, ¿no? La ley dispone un procedimiento frente a estas medidas que no dice cuáles son, sino que dice con respecto a qué se van a poder aplicar, pero no dice cuáles medidas van a ser, pero prevé un mecanismo de disconformidad. Prevé la resolución de esta disconformidad en el plazo de 5 días. La idea es que, como son medidas precautorias, esto se resuelva rápido, que no se extienda esto en el tiempo, y la decisión que se adopte en ese plazo de 5 días sea una decisión definitiva y el plazo después de apelación sea en la justicia. La disconformidad va a tener determinados efectos, o sea, este recurso que la ley llama disconformidad va a tener efectos suspensivos o no, depende de cuál sea la medida o sobre qué tema, sobre qué aspecto esa medida se adopte. En el caso de la condición de inscripto, ahí sí tenemos un efecto suspensivo. Esta es una medida bastante drástica y por eso se dispuso el efecto suspensivo. Para todos los demás casos en que se adopte una medida es al solo efecto devolutivo. La reglamentación de esta facultad va a ser por cada digamos, aspectos estos donde se quiera aplicar la medida, y en ese caso la reglamentación va a tener que decir qué medida se aplica, sobre qué y en qué condiciones y cuál es el peligro. Y recién ahí va a haber un agravio. La idea es la utilización de la información obrante del organismo, el manejo de la Big Data, o sea, todas cosas modernas y herramientas nuevas con las que cuenta el organismo, que quizás me dicen, podríamos pensar, bueno, ¿por qué si ustedes piensan, por ejemplo, en el caso, cómo se puede aplicar esto? Hay se pide, o se hace una factura electrónica por determinado monto y el organismo sabe que ese monto que se está facturando, el que emite la factura, digamos, no tiene capacidad para prestar el servicio que dice estar prestando, ¿no? Y por ese valor. Entonces, ahí la idea es aplicar antes que se produzca la evasión, porque después es un agujero negro, es aplicar una medida. Esto un poco ya está en marcha con la factura M, ¿sí? Pero, bueno, decir, bueno,
te dejo facturar para no entorpecer el negocio, pero te doy una factura M con las consecuencias que tiene la factura M, o no le doy la autorización para facturar. Eso es un poco más grave, ¿no? Pero la idea es que si se necesita autorización para facturar, yo podría decir que va de suyo que tengo la facultad para negar la emisión de esa factura. Son temas discutibles y demás, pero la idea es decir, bueno, este sujeto no tiene capacidad económica para hacer esta operación, entonces yo trabo la operación. ¿Y porque es preventiva? Porque evito que se consuma la evasión. Este manejo del Big Data puede hacerse también para ir a fiscalizar y no es excluyente. Yo le puedo decir, bueno, si yo tengo esta información, en vez de frenar el negocio, ¿por qué no voy a fiscalizar? Bueno, por un tema de tiempo, por un tema de consumación y porque el daño cuando voy a fiscalizar ya está hecho. Evidentemente, estas son herramientas que se tienen que manejar con sumo cuidado, porque lo que no se quiere es trabar el comercio en una etapa donde estamos buscando la simplificación y demás, pero nos tenemos que acordar al principio que tenemos que reducir drásticamente la evasión fiscal, y el tema de las facturas apócrifas es realmente un flagelo. Las facturas electrónicas apócrifas son un gran tema dentro del fisco y son de millones. Entonces, como que esto se ve como una forma de tratar de evitar. También se pueden utilizar para otros tipos de negocios, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, esto yo creo que que va a depender también de nuevo de la reglamentación y demás. Ahora va a salir una resolución, no sé si salió ya, sobre la capacidad económica. Así como hay un CIPER y un perfil de riesgo de cada contribuyente, la AFIP, mediante una fórmula inteligente, va a determinar, no de todos al principio, pero sí de un gran universo, por el cruzamiento de determinados datos que maneja el organismo, cuál es la capacidad económica que para el fisco tiene ese contribuyente. Esto no quiere decir que se está reglamentando el 35H, porque la verdad que no se está aplicando ninguna medida precautoria. Es como el CIPER, yo le estoy diciendo, bueno, para mí vos tenés una capacidad económica financiera de tanta plata. Esto quiero que lo sepas. Después, que esa fórmula se pueda llegar a aplicar sí en las medidas estas preventivas, seguramente. Y ahí va a estar el recurso. ¿Qué pasa si yo no estoy de acuerdo un poco con esa caracterización que hizo el fisco de mi capacidad económica? Va a haber una posibilidad de reproceso. En realidad tampoco hay un agravio concreto en la determinación de la capacidad económica, y la idea no es discutir capacidad económica, me parece que nadie querría hacerlo. Realmente yo creo que el agravio concreto se va a tener si se utiliza esa capacidad económica en, digamos, en alguna de estas medidas que se adopten preventivamente. Sí, yo lo que quería decir era que en caso de disconformidad y demás con relación a esta fórmula y a esta capacidad económica, no hay un recurso concreto y de nuevo, desde mi punto de vista, la acción que quedaría es la de habeas data, o sea, ir al fisco, pedirle, bueno, de dónde
porque tengo yo esta calificación, y después, en el caso de que no me la dé o es que esté mal, pedir la rectificación y me queda abierto el camino a la justicia. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Marina. Vamos a tocar los dos últimos temas que nos quedan. Empezamos con el régimen de facilidades de pago, esta nueva resolución de la FIP, la 4289, un poco la mochila, como se lo está bautizando en la jerga. Y en realidad acá estamos hablando de obligaciones vencidas al 30 de junio del 2018, un poco siguiendo la pauta de lo que es el régimen permanente que hablamos la vez pasada. No se incluyen los intereses punitorios, o sea, se incluyen los accesorios, no los punitorios. Los punitorios hay que pagarlos junto con el pago a cuenta. Y hay una agenda de adhesión general al régimen que comienza el 6 de octubre y la reformulación de los planes. Esta es una característica que tiene este esquema, justamente, la reformulación de los planes de dos resoluciones, la 3827 y 4099, que comienza como adhesión a partir del 13 de agosto. Entre los conceptos alcanzados, vamos a señalar los más importantes de todo, porque son muchos: las deudas, como decíamos, vencidas al 30 de junio, los planes de pago en la medida que hayan sido anulados, rechazados o declarados caducos, también van a poder entrar, los aportes y contribuciones previsionales, las retenciones y percepciones impositivas, los aportes de autónomos, por ejemplo, también va a poder entrar en este régimen, la reformulación de los planes que hemos dicho, más los intereses resarcitorios, obviamente que correspondan a este tipo de deudas. Y por otra parte, lo que podemos destacar como lo más importante, como los excluidos, son las cuotas de planes vigentes, el plan permanente, el 4166, para los casos de la regularización para aquellos que han sido excluidos del monotributo, y las retenciones y percepciones previsionales. Veamos este detalle, ¿no? Retenciones y percepciones impositivas se regularizan, las previsionales no. La cantidad de cuotas que tiene este plan es de 48, o sea, acá no hay una distinción como vimos en el plan permanente. La tasa mensual de financiamiento sigue una línea similar a la que también vimos en el plan permanente, o sea, hay una tasa efectiva para el canal electrónico de los plazos fijos del Banco Nación a 180 días, y a eso se le suma ese porcentaje anual que tiene una distinción acá sí entre las micro y pequeñas y el resto de las empresas. Hay todo un mecanismo de cómo se reformulan los planes consolidados al 30 de junio, creo que hoy no vale la pena mucho meternos en esto, y en las condiciones de los planes, el pago a cuenta que hay que formular tiene una distinción respecto al porcentaje según la calificación del contribuyente, según el CIPER, porque los de categoría ABC, estos deberían ingresar el 5%, mientras que los que están en la categoría D o E deben ingresar el 10%, la cuota mínima son 1.000 pesos, e insisto, los intereses punitorios se tienen que ingresar junto con el pago a cuenta, o sea que no hay facilidades. Un detalle para conocer: los honorarios en los casos de ejecuciones fiscales se van a reducir en un 30%, y a estos efectos se va a aplicar la disposición de la FIP, la 276, que es del año 2008, que es la que establece justamente cuál es el mecanismo para su determinación. Y nos queda la otra novedad, que es un tema que es muy importante, el conocimiento también en la práctica profesional de todos los días, que es este nuevo procedimiento que ha dado a conocer últimamente la FIP respecto de lo que es la denuncia penal, respecto de lo que es la dispensa de la denuncia penal o de la extinción de la acción penal. Acá hay dos aspectos en la ley penal que a todos nosotros, desde el punto de vista de la práctica profesional, son realmente muy importantes. Uno sería cuándo a través del pago se puede salir del proceso penal, y otro es cuando la FIP
no tiene que realizar denuncias penales, esto muy vinculado a los operativos de fiscalización, así que ambos temas para nosotros son realmente muy importantes. Todo esto está en la disposición 192 de la AFIP. Esto se ha publicado en el Boletín Oficial el 2 de agosto. Trata sobre estos temas que rige, ya está rigiendo, o sea, desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial. Una pequeña introducción respecto del primer tema, que es la extinción de la acción penal. Un muy rápido repaso en el artículo 16. Ustedes recordarán que este artículo tiene dos párrafos totalmente distintos, pero metidos en el mismo artículo. El primer párrafo, que está hablando en los casos específicamente de qué tipo de delitos los contribuyentes le pueden aplicar este beneficio de la extinción de la acción penal. Esto en la medida que puedan aceptar incondicionalmente la pretensión fiscal y a su vez pagar el total de la obligación tributaria. La interpretación que ya ha hecho el fisco sobre esto es que en los casos de, hay que tenerlo en cuenta, es muy importante, en los casos de pagos en cuotas no se daría el requisito para la aplicación de la extinción de la acción penal. Creo que esto es realmente un criterio muy desacertado y casi entra en la teoría del entrampamiento fiscal, porque fíjense qué es lo que ocurre. El régimen permanente de facilidades de pago, si estamos ante una inspección que hay ajustes conformados, dan 12 cuotas para el contribuyente regulariza. Es decir, el fisco le da la posibilidad al contribuyente de que paguen cuota. Y por el otro lado, le hace la denuncia penal porque no estaría dentro del caso de extinción de la acción penal. Creo que no es el mejor recaudo que se puede tomar desde el punto de vista de la administración tributaria. Y el segundo párrafo de este artículo en realidad no habla de un caso de extinción de la acción penal, a pesar de estar dentro del artículo de extinción de la acción penal, sino habla de un caso muy particular, que es el caso de la dispensa de la denuncia penal, un tema que tenemos que tener todo muy en cuenta en la práctica profesional de todos los días. Fíjense cómo se daría este supuesto. Si se da este supuesto, no hay un proceso penal. Esto es importante de visualizarlo. En realidad, aquí nosotros nos encontramos, por ejemplo, ante un caso de una inspección, hay ajustes, hay determinación de oficio, y el contribuyente, en su tema estratégico del cual hablamos hoy, dice, bueno, yo quiero que esto se termine en la sede administrativa, no quiero que pase al tema penal, entonces acepto esa pretensión, pago toda la deuda, y si esto, ambas cosas, aceptar la pretensión en forma incondicional y pagar toda la deuda, se da antes de que el fisco formule la denuncia, entonces en este caso la ley faculta a la Administración Tributaria a no hacer la denuncia. Este es un tema realmente importantísimo porque el contribuyente, a través de este mecanismo, puede evitar un proceso penal, a pesar que esto no es una forma de extinción de la acción penal, porque todavía no estamos en el proceso de tipo proceso penal. Bueno, una curiosidad en la redacción de este artículo 16. Dijimos que había dos párrafos. El segundo párrafo, que habla de la dispensa a la denuncia penal, no de la extinción, que es el primero. El segundo párrafo dice que este beneficio se va a aplicar por única vez. Esto está en el segundo párrafo y está como un punto seguido. El punto seguido tiene una interpretación. Obviamente, este párrafo no alcanza al primero, con lo cual el primero no tiene el requisito de única vez. Hay un detalle realmente muy singular. Ustedes saben que el día 21 de agosto el presidente de la Nación va a presentar el proyecto del Código Penal, de la modificación del Código Penal. En ese proyecto, que lo ha elaborado una comisión formada por distinguidos penalistas, han tomado la decisión de incorporar los tipos penales de la ley penal tributaria al Código Penal.
Y aparece un artículo 303 en el proyecto del Código Penal que yo diría que es la copia del 16, pero con una distinción. Alguien muy sagaz transformó el punto seguido en punto aparte. Había un viejo profesor que yo tenía en la facultad que decía la importancia de la coma, y decía, la coma graba y la coma desgraba según dónde está puesto. Bueno, yo a este profesor que hoy desapareció, tengo que decir lo mismo con el punto, ¿no? Una cosa es el punto seguido, otra cosa es el punto aparte. Pero fíjese lo interesante de este tema, porque, insisto, este punto seguido forma parte del segundo párrafo y no del primero. Bueno, con esto tenemos que hacer el repaso del otro tema y después vamos rápidamente a lo que ha dicho la FIP, que es el artículo 19 de la Ley Penal Tributaria, que son los casos en que no se formulan denuncias penales. Este artículo, que ya fue criticado básicamente por la doctrina, porque en realidad la obligación de denuncia penal que tienen los funcionarios es cuando se está en presencia, en principio, de un ilícito. Cuando no se está en presencia no hay obligación, con lo cual parecería que poner un artículo está de más. Yo de todas maneras, en este caso voy a defender a la Administración Tributaria que ha dispuesto esto, porque si nosotros vemos lo que pasa en la práctica, al funcionario le cuesta poner las firmas, y más cuando la firma es para no hacer una denuncia. Se puede hablar de él un montón de cosas, y quizás él obró de acuerdo a lo que él tenía que hacer. Entonces, este artículo 19, que tiene 3 párrafos, me parece que tienen un resultado positivo, nos dejan un resultado positivo, porque, por ejemplo, en el primer párrafo nos hablan de los casos donde el ajuste impositivo, que da origen después a la denuncia o no denuncia, responda a un tema técnico, a un tema de interpretación. Dice la ley a un aspecto técnico contable, infeliz la definición, porque tampoco es un tema técnico contable, es un tema de interpretación técnica tributaria. En ese caso, nosotros bien sabemos que hoy en la práctica, cuando se superan los pisos de punibilidad, aun cuando el ajuste sea técnico, se hace la denuncia penal. Bueno, acá tiene el funcionario la norma escrita para no hacer la denuncia penal, porque así se lo está disponiendo este primer párrafo. Y el segundo párrafo de este artículo 19, en la misma línea, es cuando lo único que ha hecho el fisco es una determinación presuntiva. Si la determinación es presuntiva, si no ha ahondado más, por más que se superen los pisos de punibilidad, no se puede hacer la denuncia penal y queda dispensado para esto por aplicación del segundo párrafo. Esto se resume con el tercer párrafo del artículo 19, que dice que en estos casos todo esto tiene que tener las decisiones, los dictámenes de las áreas competentes. Bueno, vamos ahora a ver qué es lo que pasa con la disposición de la FIP. Y el primer supuesto, que yo diría que nosotros lo vamos a presentar en un cuadrito, serían los supuestos previos a la denuncia penal. Este es el caso de supuestos que nos pasan y que todo esto se desarrolla antes del proceso penal. Partimos, por ejemplo, de un ajuste conformado. La inspección termina un ajuste, el contribuyente lo conforma. Y entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Tenemos que ver si esos ajustes superan o no los pisos de punibilidad. Otro detalle singular. La nueva Ley Penal Tributaria ha establecido ahora que estos pisos de punibilidad son condiciones objetivas de punibilidad. Y con esto, la ley, la doctrina también lo ha criticado fuertemente, porque si bien este era el criterio general, la doctrina sostiene que no es propio del legislador el definir si esto es una condición objetiva o esta es un elemento del tipo penal. Pero lo ha hecho. Pero ha pasado una cosa muy singular. Eso está previsto en el último párrafo del artículo 1 para los impuestos locales.
que si bien podemos decir que forma parte de todo el tipo del artículo primero, cuando aparece este proyecto de modificación del Código Penal, ese párrafo desapareció. Con lo cual, la norma legal que había dicho que era una condición objetiva de punibilidad se esfumó como el ave fénix. Bueno, decíamos entonces, ¿supera o no supera las condiciones objetivas de punibilidad? Si no lo supera los montos, obviamente esto va al sumario y se acaba el tema. Pero no, si lo supera, acá empieza el tema y acá empieza a jugar la disposición de la FIP. Tiene que ir al área jurídica, el área jurídica tiene que elaborar un informe y de ese informe tiene que decir si procede o no procede la imputación penal. Si no procede la imputación penal según el área jurídica, entonces nuevamente pasa un sumario que tendrá que hacer el área correspondiente, y si procede la imputación penal y si se dan los elementos que hemos señalado, o sea, la aceptación y la cancelación total y el no antecedente según el sistema registral, que es el que tiene que elaborar la FIP, entonces esto pasa a fiscalización y fiscalización le va a notificar al contribuyente, le va a notificar que tiene derecho a utilizar esta salida de la extinción de la acción penal. Y acá aparece una novedad absoluta en esta materia. Una cosa es haber pagado toda la obligación y otra cosa es querer utilizar el beneficio. Y por primera vez aparece esta novedad que va a haber un formulario dentro de este tema administrativo donde el contribuyente va a tener que decir expresamente si quiere utilizar o no el beneficio. En realidad, esto es optativo para él, porque él puede decir, me gasto la bala de plata en este caso, no me la gasto, otra parte de la estrategia que hemos hablado, y en base a esto entonces viene este mecanismo. ¿Qué pasa si los ajustes no están conformados? Otro supuesto distinto. La AFIP le notifica al contribuyente los ajustes, el contribuyente decide no conformarlos, entonces sabemos, viene el otro proceso, la determinación de oficio. Con la determinación de oficio entonces pasa exactamente lo mismo, pasa al área jurídica, el área jurídica va a analizar las conductas, va a analizar si se dan los requisitos y en su caso, nuevamente, fiscalización, se le va a comunicar al contribuyente y el contribuyente que está con la determinación de oficio podrá utilizar, si se dan los requisitos, para no estar dentro del proceso penal. ¿Qué hace el contribuyente? Es decir, toda la disposición de la FIP la hemos manejado, como ustedes ven, de una forma más gráfica para hacerlo más fácil a la visual. ¿Qué hace el contribuyente? El contribuyente tiene dos alternativas. O se acoge al beneficio o no se acoge al beneficio. Si el contribuyente no se acoge al beneficio, viene la denuncia penal, porque se dieron todos los elementos que están establecidos. Si el contribuyente se acoge al beneficio, es a través de este formulario nuevo, que es el 3200, que se va a incorporar a las actuaciones, que pasa al área jurídica, se tendrá que ver en el sistema registral si existe o no antecedentes, se elabora el legajo específico y termina nuevamente para su archivo en el área jurídica. Y la otra situación, fíjese que todo esto que hemos hablado no hay proceso penal, es toda instancia administrativa. Pero hay otra situación que se da la actuación en sede penal, o sea, ya estamos en un proceso penal, ya hubo una denuncia, Y entonces acá lo que hace el juez, porque el juez constató que el contribuyente pagó la obligación, entonces el juez lo que hace le da traslado al fisco y le dice, mire, acá lo que pagó el contribuyente, ¿se cumplió el requisito? ¿Está bien la aceptación? ¿Cumplió con todo? ¿Pagó todo? Bueno, si esto es así, entonces es el área jurídica que tiene que emitir esta información, tendrá que responderlo, tendrá que elevarlo al juez. El juez es el que va a conceder el beneficio y entonces ahí pasará la inscripción en el área registral. Y el último punto es la dispensa de la denuncia penal, la otra dispensa que tiene el artículo 19. Este artículo en realidad contempla la situación del informe de pertinencia que tiene que hacer
la administración tributaria. En realidad, acá va a haber dos informes, porque por un lado va a estar el informe final de inspección, donde los mismos inspectores van a tener que volcar lo que ha pasado con la inspección, cuál fue su conclusión, qué ideas tiene respecto de la conducta o algunos elementos que puedan llamar la suerte de la conducta, y el informe técnico. Son las dos cosas que va a tener que realizarse. En estos casos, con ese informe técnico, entonces se van a pasar a las áreas que tiene la estructura de la administración tributaria. En definitiva, o va a ser los directores regionales, o va a ser la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, y de acuerdo con ese criterio de los dictámenes que hemos dicho, va a formularse la denuncia o no va a formularse la denuncia. En este caso, lo que se requiere no solamente son esos informes de inspección, son esos informes de las áreas jurídicas, sino también el aval del personal jerárquico que va a tener que estar en línea con esta posición. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos para el próximo mes. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, con este formulario, van a anticipar los documentos que tengan que usar, porque